Yo tengo en mi mano aquí varias piedras. Tengo un montón de piedras ahí en mi oficina, cantidad de piedras. Usted va al escritorio, va a ver piedras, ve las estanterías, piedras. Tiene una razón de ser. Yo junto piedras. Pero cada piedra tiene un significado para mí. Esta piedra que tengo aquí en mi mano, yo se la doy, para usted va a ser nada. Pero esta piedra la saqué del Monte Carmelo, en Israel. Allí donde Elías consumió con el fuego santo a los 400 profetas de Baal. Y este pedacito de piedra, tal vez fue testigo de eso. Me traje un pedacito. Tal vez, capaz que el agua que salpicó de los cántaros que estaban en el altar fue un pedacito de esta piedra. Tengo un pedacito acá. Esta piedra que tengo acá, la saqué de adentro del río Jordán, del medio del cauce, a donde se cree que Jesús fue bautizado, ahí adentro. Me traje, tal vez es un pedacito de la piedra del altar, tal vez que Josué puso en el medio, y acá me traje un pedazo. Tengo una. Para usted yo se la doy, no significa nada, pero tengo una. Esta piedra que tengo acá, la saqué de un lugar muy especial. Esta la traje del lugar donde fue la última cena, allí, en el aposento alto. Y acá tengo una aceitunita. Esta no es una piedra, pero esta es una aceitunita. Esta aceitunita, estaba un arbolito de olivo enfrente de la tumba donde está la piedra. Y me traje una chiquitita. Así son de chiquitas las aceitunas. Yo tengo dos acá. Esto es una piedra y este es un pedazo de... Me estaba bañando en el mar de Galilea y en el fondo dijo, me quiero buscar una piedra especial, y me encontré un pedazo de vasija de barro y me lo traje, y una piedra que estaba al lado. Para usted no es nada, porque usted me dice, bueno, son piedras que se recogieron por ahí, no significan nada, pero yo sí sé de dónde la tomé a la piedra esta. Y yo sé de dónde fue la piedra en la que fui cortado. No me puedo olvidar de la laja de donde Dios me sacó. La prédica de hoy tiene por nombre el Dios de los desechados. Y esta palabra está dada en función a que muchos hoy en la iglesia, muchos hoy aún en medio nuestro, muchos hay dentro de la misma sociedad cristiana que se fueron de la iglesia, lastimados, heridos, y tal vez han sido menospreciados, y tú te ves menospreciado dentro de la iglesia. Tú te ves con un rango, el cual dentro de la misma iglesia, los líderes tienen en menos tu vida. Sientes el desprecio, tal vez cuando subes a una plataforma, tal vez cuando andas en tu vida diaria cristiana, sientes en tu corazón, tal vez algunos hasta te lo dijeron, nunca vas a llegar a nada. Como le dijo una maestra mía de la primaria a mi madre, no lo lleve a la secundaria, pobre pibe, no le da la cabeza para eso, ¿no? Imagínese mi madre, ¿no? Recibiendo el mensaje que su hijo que tanto amaba, la propia maestra que convivía con él, le dije, no lo lleve a la escuela, pobre pibe, este pibe no. Este pibe va a terminar en una reja, encadenado en algún lado. Pero no se equivocaba la maestra. Por años, como he contado más de una vez, uno de los músicos que tuve estaba desechado. Y este músico fantástico era un jovencito que en la época no lo querían recibir dentro de la iglesia porque usaba pelo largo, porque venía portador de un apellido. Y yo los junté a todos esos como en la cueva de Adulán, me los llevaba conmigo y aprovechaba horas de viaje de ruta, porque encima nunca ninguna iglesia me quedó cercana, más que esta ahora, que la disfruto por poquito tiempo, no sé cuánto tiempo, hasta que Dios nos dé un salón. Pero, y en ese viaje
Un día me dice, ¿por qué nunca me dijiste nada de mi pelo largo? Donde he ido a las iglesias, me dice, yo no tengo problema con tu pelo largo, yo tengo problema con otra cosa, no con tu pelo largo. Pero es que en la iglesia allá no me dejaron tocar más, por eso me fui. Entonces le digo, ¿tanto te molesta tu pelo largo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema, le digo, que tenés? Y él llorando con lágrimas me dijo, por esto. Y se recogió el pelo y tenía unas orejitas un poquito prominentes, porque de niño me cargaron siempre por mis orejas. Y yo uso el pelo largo para tapármelas para que nadie me las vea, porque no me gusta que nadie más me agreda. Por eso me dejaron de lado en la iglesia, pero nadie sabe por qué uso el pelo largo. Qué triste, ¿no? Ser desechado porque una parte de física no es adecuada y él por taparlo por su pelo, pero no era por rebeldía, no tenía pelo largo porque era un heavy metal, porque andaba en cosas raras. Pero él no quería cortarse el pelo porque no quería que nadie más le cargara por sus pailas, sus orejitas. Y ese día mi corazón se acabaron mis palabras. Yo lloraba dentro mío porque no podía comprender y me recordó un montón de eventos de mi adolescencia, mi juventud, el desprecio que vivieron algunos de los que yo conocí. Al día de hoy hablo con una persona que ha formado un grupo de gente que hoy ya no está en la iglesia. Otros días le mandé un mensaje a uno, me encontré con uno de esos chicos en un viaje que hice. Me abrazó y podía sentir todavía el rechazo. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 2, dice, Abraham, Mateo 1, 2, engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Versículo 3, capítulo 1 de Mateo. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón. Y la que fue la mujer de Urías. Claro que hay 4 nombres, 5 nombres que fueron desechados por la sociedad de su época. En la genealogía de Jesús, uno fue Jacob, mentiroso, engañador, suplantador, perseguido luego por su hermano, desechado por su familia. Pero voy a hablarle de varios personajes de esto. Y si tú que me estás escuchando ahí y los que están aquí, tal vez te puedas sentir identificado, no necesitas seguir viviendo en esa vida, porque Él ama a lo que el mundo muchas veces ha desechado, y aún el mundo cristiano y la iglesia. Uno fue Jacob, el otro aparece ahí una tal Rahab. Voy a darlas, las voy a dar como, así casi como cronológicamente en la Biblia. Rahab, ¿quién fue? Me puse a estudiar sobre Rahab. Rahab tal vez no fue una prostituta como se dice, tal vez. Era una mujer que tal vez tenía un cierto poder económico y tenía una posada donde la gente paraba. Y tal vez había hecho algún dinerillo ofreciendo algunos servicios extras. Que quiere entenderlo a esto, entiéndalo. Entonces tenía la fama de que ese lugar era un lugar de prostitución. Y tal vez ella fue tomada como esa damisela que administraba, ¿no?, un lugar de estos. Pero ella tenía fama de ser prostituta. No sabemos si es. Tal vez ahora en los cielos se está defendiendo otra vez, me dicen así. Y ese es el nombre que le quedó a esta señora. Y encima, para peor, era de un pueblo tremendo, cananeo. Y encima de Jericó, una ciudad que ya estaba maldecida por Dios. O sea, todo mal. La primera persona es esta mujer
llamada Rahab. Pero hay un personaje tremendo en la Biblia que yo quiero que busque usted en la Biblia porque vamos a ver algo de este hombre llamado Jefté. En el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1. Yo sé de la piedra de donde Dios me sacó. Y en el libro de Jueces nos cuenta la historia. Dice que había un muchacho llamado Jefté Galadita, o de Galad. Era esforzado, era valeroso, pero tenía un pequeño problemita el muchacho. ¿Qué dice la Escritura? ¿Era qué? Era hijo de una prostituta. Pero otra vez aparecen de nuevo las chicas estas. Parece ser que el padre de este muchacho, que era un hombre de Dios, un hombre de letras, un hombre de buena salud, corazón, pero tenía unos pequeños problemitas de desviación y un día se cruzó con una ramera y tuvo un hijo, un bastardo. Y le pusieron por nombre Jefté. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, o sea, la esposa, el padre de Jefté, tenía la mujer que era de Galad, o sea, separa a la prostituta de la madre de Jefté. O sea, la madre de Jefté era la prostituta y separa que ese hombre tuvo con una mujer de Galad un montón de hijos más. Cuando crecieron, ¿qué hicieron con Jefté? Le dijeron, vení hermanito, ¿no? Vos sos diferente, vení de Córdoba, tenés esa tonada que bueno, te vamos a tener que aguantar. No, lo echaron. Le dijeron, mira, vamos a hacer algo. Vos no vas a heredar nada. No, ¿por qué? Porque vos sos de otra mujer, vos venís de otro lado. Mientras yo preparaba esta palabra en mi corazón, porque esta palabra ya nació hace varias semanas, justamente la culminación de esta prédica va a ser el domingo que viene en el casamiento de mi hijo Julia. Porque Dios me dio esta palabra, junto con ello, y yo estoy hablando la parte que puedo hablarle a usted este día. Resulta ser que cuando la iglesia empieza a crecer, nuestras iglesias, no cuando la iglesia comienza, que nacen y todo esto, pero la iglesia al empezar a pasar décadas, años, la iglesia se vuelve una familia. La familia ya empieza a tener su identidad y la iglesia hasta llega a tener su propio idioma, sus propias palabras, sus propios gestos. Van a la reunión y usted ya sabe todo lo que va a pasar en la iglesia. Lo más terrible es que la iglesia muchas veces cae en que la gloria de Dios, como me pasó a mí desde niño, yo vi la gloria de Dios en muchísimos lugares desde mi infancia. Recuerdo, estando en Córdoba siendo niño, en un banco, acostado una noche muy tarde, yo me acuerdo hasta quién era el pastor que estaba allí, yo era muy niño, sentir la presencia de Dios sin saber qué era la presencia de Dios, porque desde niño, aunque estaba dormido, casi dormido, me cansaba, porque iba a la escuela, porque tenía mi actividad, no era un adulto. Y había horas de adoración, yo escuchaba las lágrimas, recuerdo las prédicas, recuerdo hasta las cosas que se cantaban. La iglesia atestada de gente, y la gente sentada en un bañito, que el bañito estaba dentro del salón, no tenía ni ventilación, así que cuando iba alguno al baño ahí medio raro, imagínense lo que era ese salón de culto. Y la gente se sentaba y la presencia de Dios estaba y todo. Pero muchas veces la presencia de Dios no estaba. Porque Dios no siempre a veces se manifiesta. Y yo recuerdo, sin entender cuando fui grande, cómo los líderes o como algunos producían fuego. Porque no está. Y como la gente necesita de eso, se canta y las 4 horas de adoración
y hasta que algo pasa, como que queremos que... Y a veces Dios no, siempre está. He estado en lugares donde, y no hasta hace muy poco, a donde el Señor me mostró cómo adoraban la adoración. Mira qué bien que adoramos a Dios. Y se nos hace común, y se nos hace normal. Y le digo más, cuando está la presencia de Dios, llega un momento en que a veces hasta como que ya nos es común y no estamos, tenemos un propio idioma. Pero es tan tremendo esto, ¿por qué? ¿A dónde quiero ir? Porque esto produce dentro de nosotros lo que yo le llamo el espirituómetro, que se lo dije a mi pastor Jorge Lacobar hace unos años. Le digo, es un aparato con el que se mide la espiritualidad de la gente. Yo puedo medir quién es espiritual, a quién Dios le dio una palabra. Hoy me enchufé, hoy no esas palabras que nosotros teníamos en la iglesia. Estoy desenchufado, me enchufé, como si fuera que no sé qué cosa. Este tiene un llamado de Dios, este no tiene un llamado de Dios. Este se fue a tal lado, y ahí es donde comienzan los problemas. Pero Dios no lo llamó a él. Y mi pregunta es, ¿cómo tenés la capacidad de ponerte en juez? Y decir como dijeron los hermanos de Jefté, vos no nos podés heredar, vos no sos digno. Sos Rahab la ramera, vos sos extraño. Porque tienes portación de apellido, porque tal vez los hijos, porque tu padre fue uno que falló. Y luego ese apellido se transformó en un portador de que todo lo que venía después de eso es destructivo, no sirve, no se puede tener en cuenta. Te digo más, llega el momento en que hoy tengo un peso muy grande porque hay hijos cristianos grandes que no se casan. Ayer lo hablaba con mi madre a esto. Porque no quieren salirse de ese núcleo, porque es tanta la atmósfera, porque no me voy a buscar otro de otra visión, y se quedan solteros. Terrible. Y genera algo tan nocivo dentro de la salud de ese evangelio que ha destruido personas. Y de golpe se encuentra como Jefté. Ahora, hay un propósito de Dios en todo esto mayor, un plan que Dios tiene. ¿Dios no conocía de Rahab? Sí. ¿Dios no conocía de Jefté? Sí que conocía. Y pasó algo con Jefté. Jefté nos cuenta la historia que al ser expulsado de Galaad, él no tenía herencia, se la tenía que aprender, se la tenía que rebuscar. Pero hay algo que Jefté hizo, que es maravilloso. Jefté aprendió sobre las leyes de Dios y sobre la historia. Pero no era un hombre espiritual en alguna medida. Yo después no quiero que ahora, porque es larga la historia, no la podemos leer, porque si no tengo varios personajes para mostrar la escritura. Pero este es el principal personaje de esta prédica, se llama Jefté. Hijo de una ramera, padre de un hombre de Galaad, del pueblo de Dios. Y de golpe vino un desastre sobre los amonitas, vinieron para tomar allí el pueblo, para apropiarse de las tierras, para quitarle. Y dice que fueron los ancianos de Galaad, dijeron, ¿a quién buscamos? Y vamos a buscarlo a Jefté. ¿Por qué fueron a buscarlo a Jefté? Escuche esto. Esa situación de tu vida, que voy a hablar a los que están desechados, aquellos que fueron golpeados, masacrados, tal vez aquellos que aún tú crees que la decisión que tomaste fue mala, cuando te equivocaste, te fuiste de ciudad, te fuiste de país, te fuiste a otro lado, como pasó en Córdoba en los años 70, cuando alguien dijo que Dios se había ido de Córdoba, de Argentina se iba en los años 70, y la gente desesperada, algunos no sabían qué hacer. Esta es una historia muy, muy propia de algunas cuestiones personales.
que pocos conocen de lo que sucedió. Dios se fue. Desesperado, muchos huían, se iban a otros países, salieron. Claro, es verdad, Dios había levantado la mano, no se fue, levantó la mano un instante. Y en los años 70 hasta los años 76, a los años 82, ese momento que Argentina pasó por esa purga, ¿no? Donde los militares se hicieron del país, hubo un baño de sangre, permitido por Dios. Y algunos huyeron, se fueron acá, pero en ese lapso, esos que se fueron, que luego algunos con el espiritómetro, pero Dios no te llamó, Dios esto, lo otro, resultó ser que era lo mismo que le pasó a Jefté. Eso hizo que dentro del corazón de Jefté, ese desechado, esa vida, esos corazones que tal vez son alejados, que tal vez tu vida, porque no eres del linaje real, del pastorado, de los líderes, de esto, no vienes de una familia de nombre dentro, y tantas cosas que pasan en las iglesias, cuando las iglesias ya se hacen grandes de años y años y años. Y ya se entran los clanes casi a cazar entre ellos porque no quieren que se desvirtúe la sangre real y veo esa cosa rara. Se vaya a mezclar con otra cosa, ¿no? Al que tiene oído para oír, que oiga. Y yo sé que a alguno le va a doler, a mí no me importa si duele o no duele. Pero en un momento, Jefté, como todas estas personas, lo que no saben es que estas personas fueron preparadas. Dios eligió un lugar fuera de ese campamento para preparar sus vidas para lo que venía adelante. El que te despreciaran, el que fueras tirado al costado del camino, el que fueras dejado de lado, el que tal vez sentiste el peso del apellido tuyo que te cayó en la cabeza, hizo que Jefté, dice que merodeaba por ahí, se juntó con unos par de matones y se transformó, hizo un ejército de élite y se preparó en la guerra y se hizo bueno el vago. Se hizo tan bueno que la fama llegó a los oídos y Dios estaba supervisando eso, porque quiero decirte a ti que tal vez has sido desechado, que Él no se olvidó de sus promesas sobre ti. Y en un momento dice que vinieron a buscarle. Busque conmigo, Jueces 11. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleamos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echaste de la casa de mi padre? ¿Por qué venís ahora a decirme que quiere que sea su jefe? O sea, no solo lo echaron los hermanos, lo echaron los líderes. O sea, acá la Biblia nos muestra que no fueron solamente la familia. Imagínense, lo echaron los líderes. Andate de esta ciudad. Nosotros no queremos tener con el lugar con el hijo de la prostituta. Y hay algo maravilloso en esta historia, pero se lo dejo para un ratito. Terminamos con el amigo Jefté. Apareció esta tal Rahab, que ya fue la primera. Luego vino una tal Ruth. Una Ruth era moabita. Le voy a contar algo sobre Moab. El símbolo o la descripción o la simbología de la palabra Moab es, escuche esto, un símbolo de aquellos que se oponen a Dios y que se aferran a sus propios caminos sin buscar la dirección y la sabiduría divina. O sea, un pueblo que cuando Israel quería cruzar el desierto, le dijo: Moab, vos por acá no vas a pasar, yo te voy a impedir que vos crezcas. Era moabita. Mire, escuche esto. Rahab era pobre, era viuda y encima extranjera. Todos los males tenía, patito.
Todos los males tenía esta pobre chica. Ruth. Todos los males. Imagínense, su suegra, Noemí, la lleva a la tierra y cuando ella espigaba, che, mira que vino ahí, esta es una moabita. No nos juntemos, a ver si nos contamina. Esta es una manzana podrida. Hay una historia, y acá termino con Ruth. Después yo cada una al final se las voy a hilar a todas. Hay un muchacho que era nieto de un rey, pero lamentablemente su apellido era símbolo de muerte. Qué tremendo, ¿no? Ese muchacho se llamó Mefiboset. ¿Qué cosa? Esta historia es terrible, la de Mefiboset. ¿Por qué? Porque Mefiboset, mientras alguien lo llevaba, se le cayó y se rompió las piernas. O sea, ni siquiera él mismo cometió ese pecado. Alguien le rompió las piernas. O sea, él cargaba toda su vida no con algo que él había hecho, sino que alguien se lo hizo. Le rompieron las piernas. Encima no podía decir que era hijo de Saúl. ¿Por qué? Porque lo iban a destruir, lo iban a matar. Era portador de un apellido. Por culpa de otro, debió arrastrarse toda su vida. ¡Qué terrible! ¿Cuántas vidas hay que conozco que se están arrastrando en el mundo? Algunos lejos hasta totalmente han negado a veces está la fe. Mefiboset no podía decirle a todo el mundo con orgullo. ¿Vio cuando a algunos le preguntan, ¿y vos quién sos? Yo soy hijo de... No se dice quién. Le preguntaron quién era él, pero él no dice quién es. Yo soy nieto de... ¿No? ¿Por qué? Porque él no es nadie, pero sí era su abuelo, su padre. Porque con orgullo pueden sacar pecho, pero el que no es nada. El que tenía un apellido que fue deshonroso porque tuvo un desliz en su vida, porque falló en el evangelio, porque tal vez no dio el pinet cristiano de la altura, según las leyes, según los preceptos humanos. No podía decir, yo soy nieto del rey Saúl. Porque Saúl significaba ¿qué? La carne, la debilidad, el conjuro a las fuerzas de oscuridad, a la búsqueda de lo oculto, pero no de Dios, sino de las cosas ocultas, de la brujería. No podía decir con orgullo, mi abuelo murió como un héroe, porque hasta el día de hoy se discute si se suicidó o lo suicidaron o lo mataron. Pero la historia no se vaya, porque la historia se pone más linda todavía. Un día había una mujer que se estaba bañando en el terrado de su casa. Yo no entiendo por qué se estaba bañando en el terrado, pero bueno, no lo comprendo. Y fuimos a Israel y estábamos ahí con mi esposa y pregunté, ¿dónde fue la casa? ¿Dónde estaba? David estaba allá. ¿Y dónde era la casa de Betsabé? Allá abajo. Digo yo, claro. Y dice, la mujer era hermosa, se llamaba Betsabé, sensual. Tenía un esposo que se llamaba Urías hitita, un hombre guerrero, sabio, un hombre de fortaleza, ¿cómo es que se llama? De poder, de guerrero y de lealtad. Era un hombre leal. Y la mujer era tramposa. Tenía una mujer tramposa. Betsabé fue una mujer tramposa. Se bañó en el terrado y David, que no tenía que estar ahí, abrió Windows, la ventana, y que se metió como un tubo, la vio a Betsabé, se enamoró, la mandó a traer. Una adúltera. Y le dejo un párrafo aparte a mi rey David. Un adúltero. Y tuvieron un hijo.
Y los que quisieron esconder, pero como a Dios no se le pasa nada de lado. Vino Dios a buscarlo. Imagínense lo que hablaba el pueblo de Betsabe. En el momento no, luego. Claro, pero nosotros nos ponemos en la parte poética y leemos la historia, pero no nos damos cuenta de lo que significó. Después les voy a mostrar el fin de cada una de estas historias. Y David, un hombre que terminó mandando a Urías hitita, como no había forma de sacárselo de encima, lo mandó al frente de la guerra para que lo destrozaran y lo mataron. Un asesino, adúltero y asesino. Pero David era el producto también de algo que había vivido en su infancia. Acá entra la psicología. Vos cuando eras niño, un trauma tuviste, ¿vio? ¿No escuchó esas palabras modernas de ahora? Un día David se escuchó que venían a buscar a un rey y el padre dijo, acá están mis hijos, y los trajo a sus hijos hermosos, fornidos, este va a ser rey y acá, y lo trajo el otro, y Samuel venía con el cuerno y cuando le estaba, pues no, le dice Dios, ese no es. Y pasa el segundo, tampoco, el tercero tampoco, el cuarto, y dice, me habré equivocado. ¿Y a dónde? No tenés más hijos. Sí, hay un. Escuche esto. Sí, hay un. Así. O sea, ni siquiera era tenido en cuenta ese hijo, David. Era el menor, ese era insignificante, ese cuida ovejas. Ese es un pobre diablo que está allá al fondo. Es un bohemio, porque eso es así. David agarraba el arpa, se iba allá y le gustaba tirar piedras con la onda. Lo que nadie sabía era que en ese tiempo, en esa soledad que él estaba, escucha esto, en esa soledad en la que estaba David metido, adoraba a Dios y nadie lo sabía, solamente el rey. En esa soledad David mató leones y nadie lo sabía. En esa soledad venían los lobos a corretear siendo un niño adolescente y David los saeteaba, los ondeaba y nadie lo sabía. Eso es lo que hace la soledad en la vida de personas o las destruye. Dos caminos. Uno es el camino que te lleva a Dios y el otro es el que te destruye. Muchísima gente elige el más fácil, la tangente, el síndrome de Estocolmo. Y encontré la palabra en la Biblia del síndrome de Estocolmo. No la tenía hasta esta mañana. Que es enamorarse del captor. Tantos años, tantas generaciones, el padre, tal vez el abuelo, que el nieto dice, sí, mi abuelo fue un... Y David nadie descubría, nadie sabía y David estaba, dice, me tomaste de detrás de ¿dónde? Detrás de, no, dice, del redil, detrás del redil de las ovejas. O sea, allá al fondo donde nadie me miró, el fondo del tarro, donde nadie me quería, donde nadie me amaba, donde nadie me buscaba. Pero ahí creció algo, ahí creció el adorador. Ahí creció el hombre, el niño que conquistó el corazón de Dios. O el hombre, la crisis forma al hombre. El fuego abrasador en medio de las ascuas, en medio del carbón, cuando tú metes el pedazo de acero y le metes allí y el acero no entiende por qué. Es cuando rompe la estructura. Se llama alotropía eso. Rompe la estructura adentro, la acomoda, la vuelve para que cuando sea templada, esa herramienta. Pero claro, la soledad, la angustia, la equivocación, el estigma que llevan a algunos. El apóstol Pablo habló de las marcas de Cristo. La iglesia las llama estigmas. Las llevo por toda parte. La muerte de Jesucristo, dice. O sea, hay algo que dentro de él llevaba.
Y le voy encaminándolo hacia la solución. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando en el Nuevo Testamento, aparece Jesús, Él nos da la completa, hace que la revelación sea completa del Antiguo Testamento, la sombra que se ve en el Antiguo Testamento. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hay algo en esta historia maravillosa. Y tal vez tú estás todavía encerrado y capturado por un captor. Tal vez en ti hay una herencia que digas, esto es destructivo dentro mío y lo identificaste, pero no sabes cómo sacártelo. Yo soy como Jefté. Lo que no te das cuenta, que tanto Rahab, Betsabé, David, Jefté, te podría hablar en el Nuevo Testamento de un Pedro. Aún el apóstol Pablo. Algo tienen en común. ¿Qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los traza como con una aguja? Los une a todos. Algo que pasó en su vida. Por un lado, tienes a Egipto y hoy tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Tú puedes seguir así, inmerso en tu autolástima. Me dijo una vez un joven, con mi esposa éramos los líderes de la iglesia. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo nombro quién soy, mi apellido, ya nadie quiere estar con nosotros. Y es difícil. Y de golpe, a las sombras, vemos un pueblo de Israel. Y por otro lado, a las espaldas vemos a Egipto. Estos que te persiguen, esta herencia maldita. Y del otro lado, al frente, un mar rojo que está allí imposible de pasar. Y toda la vida, algunos tienen 30, 40, algunos están a punto ya de irse de este mundo. Y todavía sienten a los egipcios detrás de sus espaldas y los caballos sienten el rozar de las espadas filosas del egipcio que los siguen y no se pueden sacar esto de encima. ¿Cómo hacemos entonces? Dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y ¿qué? Y la verdad os hará libres. Y yo quiero este día proponerte algo a ti que me escuchas. Porque Dios ama al desechado y permitió en tu vida, tal vez no sé cuántos años, tal vez que aún el día de hoy, no importa los años que tengas de la iglesia, tal vez te creas superado, pero hay algo que sientes siempre que como el globo, que es cuando se levanta, ¡tac!, te tira para abajo y el globo otra vez se cae al piso y no puedes levantar para arriba. Y te digo más, algunos tienen en su corazón la duda. Yo siempre escuché este rumor de mi familia. Una vez, a mí me contaron una historia familiar nuestra, mía, ancestral. Y otra persona hizo todo un poema de esto. Y yo fui más práctico, yo fui a la más grave. Yo dije, esto no fue así como se dice, esto fue así. Y le puse nombre y apellido, esto fue así, acá hubo adulterio, acá hubo esto, acá hubo asesinato, esto hubo así. Le puse el nombre, lo puse en su lugar, lo traje delante de Dios. Dije, Dios, yo no quiero esta herencia maldita en mi vida. No quiero este egipcio que me persiga a mí. Dios me libró. Dios me libró. Y bueno, no sé, tal vez. Y el egipcio estaba atrás de las espaldas. Y en el capítulo 14 de Génesis, de Éxodo, en el versículo 13, Moisés, porque Dios le dijo estas palabras a Moisés, y Moisés se las repitió al pueblo, le dijo, no te
teman y estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca para siempre los veréis. Peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen. Moisés le reclama y le dice al pueblo, ustedes atrás de las espaldas hace 400 años tienen estos egipcios. Su familia han traído hasta los ídolos de Egipcio hasta aquí. Han traído las ropas de Egipto hasta aquí. Han traído lo que sus hijos aprendieron de Egipto hasta aquí. Pero hoy Egipto va a quedar en un lugar donde ustedes no los van a ver nunca más. Y es una decisión. Hay una decisión personal que tengo que tomar. Hace 30 y... ¿Cuánto llevamos casados, Valeria? 32. 33, casi 34 años yo tomé una decisión y recuerdo cuándo. Dije, esto no lo quiero para mí. Y empecé a pedirle a Dios. ¿Y qué sucede? Esto yo hablo de lo mío personal, pero lo que le estoy hablando es algo bíblico, que funciona para todas las edades, para todas las épocas y para ti. Y ha funcionado y sigue funcionando. Cuando el pueblo de Israel se abre el mar rojo, que es figura de su sangre, por eso dije que las sombras del Antiguo Testamento Dios las revela en el Nuevo, completando la obra. Abre el mar rojo, que figura de la sangre, se paran del otro lado del mar y Dios le dice a Moisés que se den vuelta y miren lo que voy a hacer. Y el secreto más grande de la historia fue dado en el libro de Éxodo. Es la revelación completa de la obra de la cruz. Porque cuando estaban todos los egipcios dentro de la voluntad de Dios, porque ese es el punto, que Dios lleva tu vida y lleva a los egipcios hasta el momento en la noche, como la de Jacob en el encuentro con Peniel, el ángel, los tiene en su mano a los enemigos, a tus enemigos. Escúchame bien, le voy a poner nombre y apellido, a tus enemigos y a mis enemigos, a mis captores, a mi inmundicia, a mis herencias pecaminosas, a mis adulterios, a mis fornicaciones, a mis mentiras, a mis engaños y a tantas cosas que no se me vienen a la cabeza, tantas cosas. Eso que tengo cabeza grandota. Y cuando estaban allí en el medio, le dice Dios, toca las aguas y vas a ver. Y fue esa la muerte de Jesús en la cruz, donde la sangre de él no queda una gota ni agua dentro de él, es derramada en tierra. Y se cierran las aguas y son descajetados los carros de Faraón. Y todo ese ejército inmundo, imagínense, la gente dijo, oh, me libró. Y puedo cantar, Él me libró, Él me libró. ¿No? Así era la canción, ¿no? Él me libró. ¿No? Así era, Patito. Él me libró. Y puedo cantar, ¡wow! Y sé que Dios lo hizo. La sangre de Él. Ahora, qué terrible. Que Dios los libró de los egipcios que estaban. Pero nunca Egipto salió del corazón de muchas de esas generaciones. Y ese es el problema. Ahí está cuando se enamora del captor. Porque yo quiero seguir. Porque me siento que algo me falta. Y he vivido tantos años con esta ameba pegada a mí que me chupa la sangre. Que ¿cómo voy a hacer si vivir sin esto? ¿Cómo voy a vivir sin el chisme? ¿Cómo voy a vivir sin este espíritu de tristeza si he vivido toda mi vida? ¿Cómo voy a hacer para mi hijo si se lo llevó el Señor y tantos años he estado ahí en mi remordimiento y Dios me libra de eso? ¿Cómo voy a hacer para vivir sin eso? Voy a sentir como que no lo amo a mi hijo más. ¡No! Dice la Escritura, aquí yo hago cosas nuevas, las cosas viejas, ¿qué? Son todas hechas nuevas. Es imposible que salga un egipcio de vuelta, salga de adentro de las aguas, a no ser que tú metas las manos y las saques de la sangre.
Pero eso no vuelve más. Y por años he visto estos Jefté. Entonces, Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a hacer libres. Conózcanme a mí. Acércate a Jesús, porque te estoy dando la solución. Conoce a Jesús, acércate a Él, y cuando tú persistes en su palabra, esa verdad te hace libre. Síndrome de Estocolmo, Juan 3:19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron las tinieblas, amaron y aman la mentira. Aman vivir, ya aman, porque es parte de su vida. Porque, y bueno, porque sus obras, dice, eran mal. Y ahí en Juan 3:19 nos dice, porque los hombres amaron, llegás a amar a eso. Y si no estás dispuesto a que se hunda, a que la sangre de Cristo sea puesta sobre ellos, nunca más. Yo te puedo asegurar, yo tengo acá al frente mío una persona que yo vi cuando vino a Dios. Yo sé cómo vino ese joven. Yo vi. Él me dio sus hebillas, Él me dio su ropa, Él me dio sus cosas para que las prendiéramos fuego, porque esa herencia no la quería más en su vida. Y Dios lo restauró. No volvió otra vez a buscar su capa negra, a pintarse, a andar con cosas raras. No, ¿por qué? Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán ríos de agua. Es maravilloso. Ese es mi Jesús, es mi restaurador, es mi sanador y mi libertador. Y Rahab, y ahora empieza lo bueno, y Rahab le dijo a la gente: discúlpenme, yo he estudiado, yo sé quiénes son ustedes. Yo se lo voy a traducir porque me puse a leer la historia de esta mujer. Yo sé quiénes son ustedes. Ustedes son un pueblo que Dios ya les entregó esta nación, y yo no voy a estar en contra de Dios. Ella tuvo fe y dijo: yo quiero ser de este linaje, aunque sé que no pertenezco. ¡Aleluya! Y se levantó y le dijo: ustedes no se van de acá, me prometen que a mí no me tocan un pelo. Y estaba decidido, porque los dos, estos hombres que fueron como espías, se encontraron entre la espada y la pared, los apretó, le dijo: porque si yo grito, a ustedes dos los desaparecen de acá. Me prometen que no se van. ¿Y cómo me van a? ¿Qué señal me van a dar? No sé, Rahab, qué sé yo. Y vieron el cordón rojo, tirarlo por la ventana. Quiero esa sangre en mi vida. Yo quiero que ese cordón caiga en mi hogar. Yo no quiero otra herencia. Y le dijo: vamos a hacer algo. Todos los que estén dentro de la casa, y maravillosa esta historia, todo lo que vos tengas acá, nadie te lo va a tocar. Y Josué entró, como todos conocen, demolieron Jericó. Dijo: ojo, espera. Allá está el hilo rojo. Ese no se toca. Hay marca, hay sangre. Ahí está Cristo. Eso nadie lo puede tocar. ¿Y quiénes están? Y cuando abrieron la puerta había, no sé, perro, gato, chinche, pulga, había gente, había primo, no sé quiénes estaban. Estaban todos. Amén. Lo sacaron a todos. Resulta ser que la historia no se termina ahí. Porque cuando Jefté, esto es precioso, busque la Biblia, mire, vamos a leer un pasaje ahí, maravilloso. Dice que Jefté agarró, le dijo: bueno, está bien, yo voy a ser su jefe. Yo voy a pelear, yo voy a hacer esto. Y se fue y le mandó un mensaje. Escuche esto, a los amonitas. Le dijeron: vos, Amón, te voy a decir esto. Y lea la historia, porque usted dice: ¿cómo puede ser que este hombre, que lo habían echado, supiera tanto de la historia suya propia? Y le dijo: te doy la oportunidad para que no te la mandes, porque yo sé
que Dios está conmigo. Y acá se pone buena la historia. Porque en el capítulo 11, versículo 29, este hijo de una prostituta llamada Jefté, lea conmigo lo que dice que pasó con él. ¿Qué dice la escritura? A ver, porque por ahí yo miento. Y el espíritu ¿de qué? De Jehová vino sobre Jefté. Torres Hamad, una traducción de la Biblia, dice así: pues el espíritu del Señor se derramó sobre Jefté. No fue un seminario, no fue un instituto bíblico, no estuvo en un seminario de nada, no fue a la iglesia, no iba y leía los textos, no sabía de un montón de cosas, no sabía nada, y el Espíritu Santo lo llenó al hijo de la ramera. Y Jefté entró dentro del libro. Cuando termine esta prédica le voy a leer algo maravilloso. Jefté fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo tomó e hizo un desastre. Libró a la nación como un buen juez. Luego podemos analizar por la falta de algunos principios espirituales. Se mandó una allí, pero no importa eso. Ruth se terminó casando con Boaz. Terminó siendo la bisabuela del rey David. La pobre, la viuda, la amonita de tierra extraña fue amada por Dios, fue cubierta. ¿Por qué? Porque ella reconoció, como Rahab, tenía fe que ese Boaz cubriría su vida. Amén. Es maravillosa la historia. Mefiboset, ¿sabe lo que hizo el rey? Me encanta. El rey lo miró. ¿Sabe la autoestima de Mefiboset cómo estaba? ¿Sabe que cuando se acercó al rey lo que le dijo Mefiboset? ¿Por qué miras a un perro muerto? ¿Sabe lo que es un perro muerto? Esa era la autoestima de Mefiboset. Así están algunos como Mefiboset, como con esa autoestima, autodestruidos. Yo no puedo. ¿Y sabe qué hizo? Mi mamá es chiquita así. Y está al lado de mi papá, que mide 1,74, y al lado de Carlos, que mide como 1,75. Pero ellos están sentados frente a una mesa. Los tres están a la misma altura. Porque dice que él los sentó en la mesa del rey. Nadie sabía que era un lisiado. Eso es lo que hace mi rey. Me pone en el lugar. No lo puso a Mefiboset allá y al otro allá para hacer distinción. ¿Por qué? Porque el rey honró su palabra. Porque el rey juró por sí mismo amar. En esa cruz, él dijo: Señor, no tengas en cuenta esto. Yo perdono este mundo. Y Mefiboset, dice la escritura, que comía todos los días de la mesa del rey. Betsabé, escuche esto, es tremendo. Betsabé, dice la historia, que fue la mujer que más amó David. David la amó tanto que fue si bien tuvo otra, yo prediqué hace unos días de una de ellas, esa mujer muy sabia al lado suyo, pero era el amor de su vida, Betsabé. Al punto que David tuvo 8 mujeres más, un montón de concubinas y un montón de hijos. Y David ya era un viejito. Y Betsabé le dio un hijo llamado Salomón. Salomón no era el heredero directo del trono, porque había uno antes que él. Sin embargo, cuando tuvo que Betsabé tomar el lugar de reina madre, escuche esto, la historia, lea la Biblia, lea que es maravillosa. Se levanta uno de los hijos para tomar ese reino.
Y cuando este hijo que tenía estaba sublevándose contra su padre, hizo una fiesta, se entera de esto. Ella fue al profeta Natán, acudió a Dios, era una mujer temerosa, hizo lo que tenía que hacer, vino y le dijo al rey David: David, vos me prometiste en los lechos de amor que nuestro hijo sería heredero, pero ha subido uno de nuestros hijos, uno de tus hijos, llamado Adonías, ha hecho un asado, invitó a todos, se autoproclamó. Y el rey David dijo: llama a Natán. Y vino Natán, profeta, corriendo. Ella tenía un corazón que aprendió a amar a Dios y puso en el momento adecuado, cambió la historia porque lo pusieron a Salomón como rey. Todas estas historias están unidas, ya está terminando, por un hilo conductor. Ninguno de ellos, Jefté, no fue y dijo: porque ustedes, yo no pienso, y resentido social, resentido contra la iglesia y amargado, porque hay fuente. Yo veo la fuente. Veo la fuente, cómo brotan las aguas amargas, brotan agua, pero a veces son amargas. ¿No sientes muchas veces que no eres feliz? ¿No te das cuenta que muchas veces no puedes ser libre como el globo que se levanta? Porque hay algo que te trae a tristeza y amargura. Y estás encadenado y no sabes por qué es. ¿Sabes por qué es? Porque no has podido ser libre verdaderamente, como dice la Escritura. No dejes que tu origen determine quién tú eres. No dejes que el origen de aquellas cosas determine el futuro, porque esto no lo puede determinar. Y en un instante, como el pueblo de Israel, cuando vieron que esos egipcios no estaban más, que la obra de la cruz, cuando se ejerce la sangre de Cristo, yo veo mucha gente que se va de la cruz, pero vuelve a agarrarlo cuando se va a su casa, agarra todo de vuelta, se lo lleva, porque no puede vivir, está enamorada de eso. Y la Escritura lo dice: amaron más las tinieblas, aman más eso, aman más la oscuridad que la luz. No saben cómo vivir sin eso. Y lo hermoso, que hay un libro en los cielos que fue abierto hace muchos años, muchos siglos, milenios. Y ahí fueron anotados libros. Y un día, escuche esto, un día, esto es hermoso. Un escritor, aparentemente Pablo, Dios le deja mirar el libro en los cielos. Ese libro donde están escritos los nombres y las causas de las cosas. Y Dios le dijo a Pablo: mira, te voy a decir dónde sacó esto en la Biblia. No está en la Biblia. Le dijo Dios: vení que quiero mostrarte algo, Pablo. Quiero que veas esto y lo escribas. Pero está escrito sí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Busque conmigo Hebreos 3, 11, 31. Ya termino. 3 minutos y termino. Depende de ti a dónde tú quieres llegar. Depende de ti si tú quieres seguir con tu captor. Depende de ti porque de Cristo están todas las condiciones dadas del otro lado para que queden hundidos. Y quiero abrazarte, quiero decirte algo a ti que me vas a ver ahora. Yo si pudiera cruzarme a través de la pantalla, a los que están acá después los voy a abrazar. Pero a los que están del otro lado, si tú eres uno de estos, te quiero abrazar y decirte: perdona. Él ya te perdonó. Él quiere que sumerjas todo eso en la sangre. Y un día, dice la Escritura, escuche esto, es maravillosa, porque acá hay un montón de nombres que no están, porque los vio Pablo y los escribió. Dice, Hebreos 11:31, por la fe Rahab. Me encanta, aleluya. Dice, la ramera,
le dejaron el apellido ahí, la ramera, dice, no pereció juntamente con los desobedientes. O sea, escuche esto, si tú no haces lo que tienes, eres un desobediente porque están todos dados para ser libre. Si tú estás capturado por algo de esto, él ya te libró, no seas desobediente, líbrate de las ataduras de tu cuello. ¿Y qué digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak. Que me gusta acá. ¿Qué dice ahí? Lo pone al lado de David, a mi héroe. ¿Quién es? ¿Y a quién dice? De Sansón, otro. ¿Y quién? Jefté. ¿Y al lado? De David. Jefté está puesto a la misma altura de David en el libro. El hijo de una prostituta. Ya llevamos dos. Porque está Rahab, tenemos a Jefté y tenemos a David. Versículo 33 dice, porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca. ¿Qué hicieron? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de... Escúchate, sacaron fuerzas ¿de dónde? No era gente superpoderoso con la capa. Sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Se hicieron dónde? Aleluya, la batalla te hace fuerte. Esa tragedia de tu vida, de tu infancia, de tu niñez, es lo que te forma para aprender a tener ese temperamento. Hay gente que lucha con su carácter. Dios no vino a tratar con el carácter de la gente. Dios no vino a tratar con el temperamento de las personas. Dios vino a tratar con el pecado. La Biblia no habla de tratar temperamento. No sé, yo he escuchado, yo me crié escuchando estas cosas. Y no dice, Él no trata el carácter. Él te hizo con ese carácter. Él te hizo con ese temperamento para que puedas afrontar con esa a los hijos, a los hermanos, a los galaditas, a lo que viene enfrente. Y no termina acá. Versículo 36. Y otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles. Versículo 37. Apedrados, aserrados, puestos a prueba. Aleluya. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Mamá, me gusta esto. Escuche esto. Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Muchos de ellos andan errantes todavía. Pero yo sé que Dios los ama. Que Dios ama a esos que han sido desechados.